Hola, buenos días. Esta semana estamos en la décima semana. El capítulo es la inferencia. ¿Listo? Y aquí tenemos un poquito de teoría, ¿ya? ¿Qué es leer? Se entiende por lectura la capacidad de entender un texto escrito. ¿Listo? Lo más básico. ¿Qué es leer? Mamá, estoy leyendo mi libro, ya. ¿Eso qué implica? Que lo tienes que entender, ¿no? Según lo que nos dice acá Adam Gestal. Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto. O sea, no es una situación pasiva, es el texto y yo. Mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura. Leer es también relacionar, criticar o superar las ideas expresadas. Ah, ya. Otra vez, la lectura no es pasiva. ¿Por qué? Te repito, ¿qué te dice? Es criticar, relacionar o superar las ideas expresadas. ¿Qué significa? No es que tú leas y no te formas una opinión, no. Tú lees y te creas una opinión. Te haces una idea de lo que estás leyendo. Asocias. Ah, o sea que los tres chanchitos al final le ganan al lobo, ¿no? Claro. Pero en la Caperucita Roja también le ganan al lobo. Y en las películas así como de acción, ponen también siempre a un lobo. ¿Por qué está siempre el lobo? En los dibujitos o en las películas de aventuras de acción. ¿Por qué siempre el lobo? ¿Qué tiene que ver el lobo? Me pongo a investigar. ¿Qué símbolo, qué representa el lobo a través de los tiempos para la humanidad? ¿No? ¿Qué ha representado en sus inicios en las culturas antiguas? ¿Qué estoy haciendo yo? Investigando, ya relacioné, investigo, analizo y llego a mi conclusión. Ah, en la antigüedad representaba esto, pero en la actualidad es esto. ¿Qué pasará en el futuro? ¿Por qué en la antigüedad le dieron ese significado? Es lo que tú relacionas. Por eso te digo, la lectura no es un acto pasivo, tienes que cuestionarla. Acá dice criticar, pero exige del que va a criticar u ofrecer otra alternativa, una comprensión cabal de lo que está valorando o cuestionando. La comprensión, tal y como se considera actualmente, es un proceso a través del cual el lector elabora un significado en su interacción con el texto. Otra vez, volvemos a lo mismo, ¿te das cuenta? Siempre va a llegar a lo mismo. O sea, la lectura es básicamente activa, en el sentido de que no es que tú lees y te quedas ahí, no, no. Lee, por ejemplo, hay veces en que los chicos leen, ¿y qué pasa con ellos? Profe, no quiero leer porque me da mucho sueño, duerme. Si te da sueño, si tienes ganas de leer, duerme. ¿Por qué? Porque cuando duermes, ¿qué haces? Fantaseas, sueñas, imaginas, de repente vas a soñar algo con lo que has leído. Está muy bien, o simplemente descansas. Perdón, me parece genial. ¿De acuerdo? Entonces no pienses que la lectura es pasiva, porque inclusive cuando duermes puedes estar asociando lo que has leído con tu pensamiento. Y ahí viene el sueño, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces no es tan pasiva como muchos creen. La comprensión a la que el lector llega durante la lectura se deriva de sus experiencias acumuladas, las cuales entran en juego a medida que decodifican las palabras, frases, párrafos, ideas del lector. ¿Te das cuenta? O sea, tú puedes leer, pero vas a asociar. ¿Y lo vas a asociar con quién? ¿Con quién lo vas a relacionar? Con tu vivencia. Entonces no es una lectura, profesor, pero cuando leo de mecánica, pero la pregunta es, ¿por qué lees de mecánica? O sea, vas a agarrar un libro, te va a dar un libro a leer, o una revista, un folleto, de algo que no te gusta, no, ¿verdad? Mínimamente es de algo hacia lo que tú sientes curiosidad. Cuando vas a la iglesia de repente te daba un folletito, ¿sí o no? Son folletitos que eran así, creo, ¿no? Claro, entonces, si no te daba curiosidad, lo dejabas ahí, ¿no? Pero si te daba curiosidad, ¿qué hacías? Lo tomabas y lo abrías y ¿qué hacías? Leías, ¿no? Leías por curiosidad y comenzabas a relacionar, a asociar, a hacerte preguntas. La lectura es básicamente así, es un cuestionarse, un preguntarse, genera inquietudes. Tres, ¿qué son las inferencias? El tema que tenemos entonces nosotros. Ese lenguaje cotidiano utilizamos el término inferencia para referirnos a afirmaciones no explícitas que se entienden de una determinada realidad. En los ejercicios de comprensión de lectura de manera análoga hacemos uso de este término para referirnos a la información que el lector puede completar a partir del explícitamente expresado en el texto, pero que es necesariamente implícito. Bien, acá está entonces la inferencia. ¿De dónde parte? Del explícito, ¿no? Del explícito, pero que va hacia lo que está implícito, ¿no? Que no está escrito necesariamente. ¿Listo? Tipos de inferencia, tenemos cuántos. La deducción es la inferencia desde las causas hacia los efectos. ¿Sí? Lo voy a poner por acá ya, con azulito. Deducción. ¿Qué me dice la deducción? Es la inferencia desde la causa hacia los efectos. ¿Cómo vamos acá? Lo pongo así, ¿ya? Acá está. De las causas a los efectos. ¿Listo? La inducción recorre el camino inverso de la deducción. O sea, mientras deducción
Iba de causas, efectos. Inducción, ¿cómo va a ir? Si es el camino opuesto, si es el camino inverso. Ah, profe, de los efectos de las causas. Muy bien, de los efectos le ponemos ahí a las causas. Ya está. Tipos. Formas de preguntar. ¿Cómo te preguntan en tu examen de admisión? Mira, te viene una pregunta por deducción, te dicen, ¿no? Pero ¿cómo te lo va a preguntar? Ah, acá está. Es muy probable que te venga de esta manera, ¿no? Vamos a poner acá en negrito, ¿qué te parece? Del texto C te viene así, ¿no? ¿Cómo te viene? Del texto C deduce. ¿Qué más? Del texto se infiere. ¿Qué más? Del texto se colige. Esto te lo pregunta generalmente San Marquitos, ¿no? San Marquitos, tengamos en cuenta que un EVAL tiene mucho como referencia a San Marcos. ¿Listo? Y si no, tenemos aquí en la católica, ¿no? Las particulares. ¿Cómo te van a preguntar? Del texto C se desprende. Del texto C se concluye, ¿no? ¿Qué más dice acá? Acá hay nada más. Se concluye, se desprende, se entiende, ¿no? También, miren, ¿no? Se entiende, ¿no? Ahí está. Estas son las formas típicas de preguntar, ¿ya? Vamos a ver acá qué dice. Esa ilusión la sostuvo en vilo durante la fiesta. ¿Qué significa en vilo? Expectante, pendiente, interesada, inquieta. ¿Qué pasará? ¿Qué será? ¿De acuerdo? Durante la fiesta que le hicieron en la víspera de sus captores, ¿no? Con asado a la parrilla, discos de salsa, aguardiente, pólvora y globos de colores. Diana lo interpretó como una despedida. Más aún, había dejado listo sobre la cama el maletín que tenía preparado desde noviembre para no perder tiempo cuando llegaran a buscarla. ¿Qué está haciendo ella? Se adelanta, se proyecta. Sé que van a venir por mí, entonces dejo todas mis cosas listas. Cosa que cuando vienen por mí, cojo mis cosas y me marcho. Ya está. Se adelantó. ¿Qué más? La noche era helada y el viento aullaba entre los árboles. ¿Puede el viento aullar? Esta es noticia de un secuestro de Gabriel García Márquez, es un fragmento. ¿La noche puede aullar? No, pero como que silba, ¿no? Y en algún momento ese silbido se alarga, ¿no? O ese silbido toma como un sonido especial y pareciera que fueran ¿qué? Los aullidos, ¿no? Lee. La noche era helada y el viento aullaba entre los árboles, como una manada de lobos. Pero ella lo interpretaba como el augurio de tiempos mejores. O sea, mientras todo de repente tenía una connotación tétrica, una connotación pesimista, una connotación triste o intimidante, para ella no era eso, ¿no? Pero ella lo interpretaba como el augurio de tiempos mejores, de forma positiva, optimista. Mientras repartían los regalos a los niños, pensaba en los suyos y se consoló, solita, con la esperanza de estar con ellos la noche del día siguiente. Mira, ahí está pensando, ¿no? Bueno, hoy me llevan y ya mañana en la noche voy a estar con ellos, ¿no? ¿Quién le hace creer eso? Nadie, sola, ella nomás. Leo, el sueño se hizo menos improbable porque sus carceleros le regalaron una chaqueta de cuero forrada por dentro, tal vez escogida a propósito para soportar bien la tormenta. ¿Qué significa el sueño se hizo menos improbable? Tenía frío, le daba caliente y es más probable que se duerma más rápido, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque hace frío y al tener calor, eso la va a mover o la va a incitar al sueño, ¿sí o no? Va a querer dormir. Ajá. ¿Qué te dice? Estaba segura de que su madre la había esperado para cenar como todos los años y que había puesto la corona de muérdago en la puerta de un letrero para ella. Bienvenida. Así había sido. En efecto, Diana siguió tan segura de su liberación que esperó hasta después de que se apagaran en el horizonte las últimas migajas de la fiesta y amaneció una nueva mañana de incertidumbres. Y amaneció una nueva mañana. O sea, si el día anterior ella tenía dudas, este día, ¿qué va a pasar? Van a haber otra vez dudas. Solo que esas dudas van a ser nuevas. Eso es todo lo que lo diferencia. ¿De acuerdo? Bien, el texto se desarrolla en torno a ver, te está hablando de un personaje que sabe que la van a llevar de un lugar a otro, que la tienen sus captores y que está rememorando lo que pasó. Que está rememorando que ella era consciente en algún momento tal vez de que le van a llevar de un lugar a otro y simplemente esperaba que esto sucediera. ¿La celebración de alguna colorida fiesta local? No, la fiesta es parte, no es lo más importante. ¿A las expectativas de Diana por su próxima liberación? Sí. El recuerdo que Diana tenía de su madre e hijos, no menciona hijos, falso. La ansiosa espera de una cautiva por irse de una reunión, no estaba en una reunión, era cautiva, ¿sí? La imposibilidad de la protagonista de manejar el tiempo, no. El tiempo transcurre, no depende de ella el manejo del tiempo. Sería entonces letra B.
las expectativas de Diana por su próxima liberación. 2. Presumiblemente Diana esperó hasta el amanecer para... Ella dijo, no, yo imagino que mi mamá debe estar ahí esperándome, o que ha puesto el letrero de bienvenida, ¿sí o no? Entonces, aquí menciona, ¿a qué otro personaje menciona Diana? No solamente a sus captores, no menciona hijo, no menciona hermano, aquí menciona a su mamá, ¿verdad? Te lo leo. Estaba segura de que su madre la había esperado para cenar como todos los años y que había puesto la corona de muérdago en la puerta como letrero para ella, bienvenida. Pregunta 2. Presumiblemente Diana esperó hasta el amanecer para visitar a su madre. Letra E. En el texto, ¿a qué se refiere la palabra incertidumbre? La incertidumbre es aquello que te genera duda. No sé, ¿vendrá o no vendrá? Hoy llamaba a mi primo, le he dicho que venga para la fiesta, pero que venga con su amiga. ¿Y si viene mi primo solo y no viene su amiga? Pucha, ¿verdad, no? O de repente mi primo no invitó a su amiga. O su amiga de repente le dijo, no, es para tu primo, no voy. Y le dijo, pucha, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Cómo se llama eso que tú sientes? La duda, la incertidumbre, el no conocer lo que va a pasar exactamente, no tener la menor idea, o en todo caso tener muchas posibilidades. La duda, la incertidumbre, ¿no? La confusión. Entonces, la palabra incertidumbre, aquella mañana era muy incierta e insegura, letra D. Es incompatible con lo narrado sostener que A. ¿Diana siguió tan segura de su liberación? No. Puede ser, pero muy bajo. ¿La noche helada y el viento aullaba entre los árboles? Sí. ¿El sueño se hizo menos improbable? Sí. ¿Le pusieron una chaqueta, acuérdate? ¿La fiesta que le hicieron la víspera a sus captores? Sí. Entonces, ¿cuál sería? Diana era esperada por su madre y hermano, no. Su madre sí, pero su hermano no. Adiós. Según el texto, el término vilo, ¿qué significa? ¿Dónde está vilo? Te lo leo. Esa ilusión la sostuvo en vilo durante la fiesta. La sostuvo en vilo durante la fiesta. ¿Cómo que en vilo? Estaba como impaciente, inquieta. ¿Qué pasará? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo serán las cosas? Está entonces inquieta, impaciente. En vilo significa, perdón, zozobra. Texto 2. Los demonios que deciden y alimentan la vocación pueden ser experiencias que afectan específicamente a la persona del suplantador de Dios, o patrimonio de su sociedad y de su tiempo, o experiencias indirectas de la realidad objetiva y reflejas en la mitología, en el arte o en la literatura. Y lo llamamos el escritor. Toda obra de ficción proyecta experiencias de estas tres órdenes, pero las dosis distintas, y esto es importante porque la proporción en que los demonios personales, históricos o culturales hayan intervenido en su edificación depende de la naturaleza de la realidad ficticia. Me está hablando de cuáles son mis inspiraciones o los motivos por los cuales generalmente uno escribe, ¿no? Por mis vivencias, por las vivencias de mi tiempo o por mi imaginación, ¿no? Mis vivencias, las vivencias de mi tiempo o imaginación en base a las historias, las leyendas, todo lo que me han contado, ¿no? O te dicen, ¿no? Demonios personales, yo. Culturales, del momento. Históricos, lo hace mucho tiempo, ¿no? Ahí está. ¿Qué son los demonios? Los conflictos existenciales del autor, podría ser. El patrimonio de la sociedad en tiempo, no es solamente la sociedad. Reflejos mitológicos de la realidad objetiva, no. Experiencias que alimentan la vocación mitológica, ya, sí alimentan la vocación, pero no mitológica, falso. Experiencias que afectaron personalmente al escritor, sí, que puede ser de tres tipos, te repito, personales, históricas o culturales, son tres. Se denomina suplantador de Dios a. ¿Quién va a ser el suplantador de Dios? Experiencias que afectan específicamente a la persona del suplantador de Dios. ¿Quién es el suplantador de Dios entonces? ¿El arte? No. ¿El demonio? Tampoco. ¿Quién sería? El escritor. Proyecta experiencia de las tres órdenes instauradas. ¿Quién? ¿Quién o qué va a proyectar experiencias de cualquier orden, que puede ser personal, histórico, cultural? ¿Quién? ¿El autor? Ya, sí podría ser el autor, pero si no fuera el autor, ¿quién? ¿Quién? Obras de ficción también, los demonios, no. La mitología, no. Proyecta experiencia de las tres órdenes instauradas, ¿quién? Tenemos dos, toda obra de ficción o todos los escritores. ¿Con cuál te quedas y por qué? Te leo, proyecta experiencia de las tres órdenes instauradas. ¿Quién sería entonces? Sería entonces toda obra de ficción, letra C. Se infiere el texto que los ángeles son malos, son negativos. Cuando dice demonios, ¿se refiere en verdad a demonios? No.
Ese término demonio se refiere a nuestras inquietudes, nuestros problemas, aquello que nos aqueja, que nos bombardea, que no nos da tranquilidad, que no nos da paz, ¿no? A eso se refiere. Si no me equivoco, este es un texto de Vargas Llosa, si no me equivoco, ¿sí? Sí creo que es de Vargas Llosa. Ajá. Ya, entonces se está refiriendo a aquello que le inquieta. ¿Por qué es su demonio? Porque le inquieta, porque lo molesta, porque lo hinca, porque lo perturba, porque no lo deja en paz. Por eso es su demonio, ¿no? Y acá que te pregunta, ¿quiénes serían los ángeles entonces? Bueno, en oposición serían seres celestiales que nos protegen, ¿no? Según el texto, el término mitología, ya, mitología viene de mito, que es mentira, y logía, que es estudio, estudio de las mentiras, ya. Pero la mitología también puede ser las leyendas, las historias, que no necesariamente son mentiras totalmente, y tampoco son verdades totalmente, ¿de acuerdo? Son como un híbrido, toman una parte de la verdad y lo demás es ficción, pero no una mentira con la intención de engañar, de embaucar, de sacar provecho, sino una mentira con la intención de hacer crecer una idea. Esa idea puede ser un personaje, puede ser una historia. ¿Entiendes? Se le llena de historias paralelas para poder engrandecer esa idea. Ese es el objetivo. Entonces, mitología no puede ser mitomanía. Sería entonces folclore. En la 10 letra B, folclore. Texto 3. ¿De qué me está hablando? Me habla de cómo se estudia la historia del Perú, pero se deja de lado un tema importante, que es el factor económico, ¿no? Generalmente las acciones que han sucedido a través de los tiempos en la humanidad han tenido como punto de partida el factor económico, de manera directa o indirecta. Pero cuando nosotros estudiamos la historia republicana o simplemente la historia del Perú, no mencionamos eso. Buscamos un líder, buscamos un caudillo, un cacique, un héroe, alguien a quien engrandecer, alguien a quien culpar, ¿no? Y dejamos de lado el factor económico. O sea, ese alguien que se movió por algo, ese algo fue económico. Fue tierras, fue poder, fue posesiones, pero fue económico. Y acá este autor nos dice que el problema de los peruanos es que cuando estudiamos nuestra historia, obviamos lo económico, como si no importara, ¿no? ¿Cuál es el tema planteado en el texto? El desconocimiento de la trama económica de toda la política. Escribe, el desconocimiento de la trama económica de toda la política. Nuestra gente se explica la historia generalmente de un modo simplista, ¿no? Un bueno o un malo, se acabó. O sea, los grises, los alternos, todos los demás colores no existen, solamente es bueno o malo. La visión maniquea, ¿no? De lo bueno o lo malo, solo dos opciones, como si no existiera un punto intermedio. El estudio de la historia peruana se caracteriza por su falta de realismo, ¿no? Claro, todo lo fantasea, lo magnifica, lo empequeñece, lo trivializa, se va a los extremos, pues, ¿no? Es el problema. Los estudios históricos ignoran las relaciones económicas, la letra E, y la 15 está ahí la respuesta, letra B, ¿no? Recuerda que esta semana es la semana 10, tienes lo que es ciencias, tareas en ciencias, en verbal no hay tareas, ¿ya? No tienes que mandarme esto, no tienes que mandarme foto de tu módulo, nada, nada, nada. Se acabó. ¿Por qué? Porque la siguiente semana, ¿qué es? Es semana de repaso, si no me equivoco, y ahí viene ¿qué? El examen bimestral, ¿sí? Entonces ya se acabó las tareas, no hay más tareas, por fin. Concéntrate en repasar, pero básicamente en ciencias, porque tienes aritmética, álgebra, RM, en esos cursos, ¿ya? En verbal ya no hay de qué preocuparse para todos los que han venido cumpliendo puntualmente con sus deberes. Eso es todo, nos vemos.